El diagnóstico resonó en el consultorio silencioso como una sentencia: útero hostil, grado 4. Endometriosis profunda. Tus posibilidades naturales son estadísticamente 0. Isabela, entonces con 32 años, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Las palabras del médico, un reconocido especialista en fertilidad de Sao Paulo, cortaron más profundo que cualquier cuchilla. Para una mujer que soñaba con la maternidad desde niña, que jugaba con muñecas imaginando nombres para sus futuros hijos, aquello fue la muerte de un sueño antes de nacer. El aire en el consultorio parecía pesado, difícil de respirar, y el reloj en la pared marcaba los segundos con cruel indiferencia. Su esposo, Rafael, sostenía su mano con fuerza, pero Isabela sentía el temblor en sus dedos. Habían intentado durante 5 años. 5 años de temperaturas basales, pruebas de ovulación, relaciones programadas que convirtieron el acto más íntimo de la pareja en una tarea mecánica. 5 años de esperanza reduciéndose con cada menstruación que llegaba puntual, como una burla cruel de su propio cuerpo. Cada cumpleaños, cada Navidad, venía acompañado de la pregunta no formulada: ¿y el bebé? Las reuniones familiares se convirtieron en momentos de angustia disimulada, y Isabela evitaba cargar a los bebés de sus parientes para no sentir el vacío que crecía en sus brazos. El tratamiento de fertilización in vitro era su última esperanza. Isabela se inyectaba hormonas todos los días, soportaba dolorosas punciones ováricas y pasaba por interminables transferencias de embriones. 3 intentos. 3 fracasos. El último resultado negativo llegó un miércoles lluvioso por la mañana, e Isabela lloró de rodillas en el piso del baño durante 1 hora mientras Rafael golpeaba la puerta, impotente. Las inyecciones de progesterona dejaron marcas moradas en su cadera, cicatrices físicas de sus batallas silenciosas. Recordaba cada procedimiento: el frío del quirófano, el olor a antiséptico, el silencio tenso durante la transferencia de los embriones. Adopten, sugirió el médico, con una practicidad que dolió. Hay muchos niños que necesitan un hogar. Pero las palabras sonaban vacías, como si estuviera sugiriendo reemplazar un mueble y no renunciar a concebir un hijo. En ese momento, Isabela sintió que su identidad como mujer era negada, reducida a un problema técnico sin solución. Rafael intentó consolarla en el auto, pero sus palabras no podían atravesar la barrera de su dolor. Pero en lo más profundo de su alma, Isabela sentía que su camino no debía terminar así. En una noche particularmente oscura, cuando el dolor era tan profundo que apenas podía respirar, se arrodilló junto a la cama y oró con una intensidad que nunca había experimentado. Dios, si es tu voluntad, convierte mi útero de piedra en tierra fértil. Entiendo si la respuesta es no, pero por favor dame fuerzas para aceptar tu plan. Pero que se haga tu voluntad, no la mía. Sus lágrimas empaparon el colchón mientras finalmente se rendía, entregando su sufrimiento a un poder superior. Fue la primera vez que sintió que realmente era escuchada, como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros. Esa misma noche, soñó. Estaba en un jardín exuberante donde una figura luminosa la guiaba hacia un árbol seco, aparentemente muerto. «Toca este árbol», dijo la figura. Cuando Isabela posó su mano en el tronco agrietado, brotes verdes comenzaron a surgir de cada rama, flores estallaron en colores vibrantes. «Nada es imposible para quien cree», susurró la voz, e Isabela despertó con una paz inexplicable, como si el peso de años hubiera sido arrancado de su alma. El sueño fue tan vívido que aún podía sentir el aroma de las flores y la textura de la corteza en sus manos. 2 meses después, mientras se preparaban para iniciar el proceso de adopción, sucedió lo extraordinario. Isabela comenzó a sentir náuseas inexplicables. Sus senos estaban sensibles de una manera distinta, no como un síntoma premenstrual, sino algo nuevo, desconocido. Un retraso menstrual, que atribuyó al estrés, se prolongó más de lo habitual. Con poca esperanza, casi por reflejo, se hizo una prueba de farmacia, segura de que sería otra decepción. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la prueba al inodoro. Cuando aparecieron las 2 líneas azules, se quedó inmóvil, incapaz de procesarlo.
No podía ser. Era biológicamente imposible. Los médicos habían sido claros: trompas completamente obstruidas, endometrio demasiado delgado para sostener un embarazo, un útero tan inhóspito como un desierto. Se hizo 2 pruebas más, luego un examen de sangre, todos positivos. El laboratorio confirmó: sus niveles de HCG correspondían a 5 semanas de gestación. Rafael lloró en sus brazos en el suelo de la cocina cuando ella se lo contó, incapaz de articular palabras. El ultrasonido confirmó el milagro. Allí estaba, latiendo con fuerza, un pequeño saco gestacional perfectamente implantado en el útero que todos los especialistas habían declarado incapaz de sostener vida. La doctora que realizaba el examen no podía creer lo que veía en la pantalla, sus ojos iban del monitor a los antiguos informes médicos de Isabela en un estado de completo asombro. Llamó a un colega para confirmar, y ambos observaron boquiabiertos aquellas imágenes que desafiaban toda lógica médica. Es un milagro, susurró la doctora, con las manos ligeramente temblorosas sobre el transductor. Isabela, esto no debería ser posible. Tu útero está perfecto. El endometrio tiene el grosor ideal. No hay señales de las adherencias que aparecían en tus exámenes anteriores. Es como si tu cuerpo hubiera sido reconstruido desde dentro. La doctora, una científica naturalmente escéptica, no encontró explicaciones para lo que estaba presenciando y más tarde confesó que ese caso cambiaría para siempre su visión de la medicina. El embarazo avanzó sin complicaciones, desafiando todas las predicciones. Cada examen era una celebración, cada latido un recordatorio de lo extraordinario. Los mismos médicos que habían dado el diagnóstico definitivo ahora seguían el embarazo con asombro científico y casi reverencia, admitiendo abiertamente que no tenían una explicación médica. Isabela sentía una gratitud profunda con cada patadita, cada movimiento en su vientre, recordando cuando creyó que nunca lo experimentaría. En el 8º mes, en un ultrasonido de rutina, la técnica hizo un descubrimiento aún más sorprendente. Son gemelos, anunció con los ojos muy abiertos. 2 bebés perfectos, cada uno en su propio saco, ambos desarrollándose exactamente como deberían. La técnica incluso revisó la máquina, convencida de que había algún error, pero las imágenes eran claras e indiscutibles. Rafael tuvo que sentarse, las piernas no lo sostenían. Isabela rió entre lágrimas, la misma mujer que había sido declarada infértil ahora llevaba 2 vidas en su vientre. El milagro no había sido 1, sino 2, como si el universo compensara cada lágrima derramada en los últimos años. Salieron del consultorio abrazados, sin poder creer la doble bendición que recibían. El parto ocurrió en una mañana soleada de primavera. Cuando los bebés, un niño y una niña, fueron colocados en sus brazos, Isabela sintió que el universo entero encajaba. Mientras sostenía a Miguel y Sofía, recordó las palabras de su sueño: nada es imposible para quien cree. Cada contracción, cada dolor, había valido la pena por ese momento sublime. Rafael besaba su frente una y otra vez, agradecido por la nueva vida que sostenían. Los años pasaron. Miguel y Sofía crecieron fuertes y sanos, cada cumpleaños era una celebración del milagro que los trajo al mundo. Isabela nunca olvidó su camino. Se convirtió en consejera para mujeres que enfrentaban infertilidad, compartiendo su historia no como una promesa vacía, sino como un testimonio de que los milagros aún ocurren, incluso cuando la ciencia dice lo contrario. Su pequeño consultorio, decorado con fotos de los gemelos, se convirtió en un refugio de esperanza. En un día especial, cuando los gemelos cumplieron 7 años, Isabela recibió una carta de una de sus alumnas, una mujer también considerada infértil que, tras escuchar su historia, decidió no rendirse. La carta incluía una foto de un recién nacido y las palabras: tu milagro creó el mío. Cuando todo parecía perdido, tu historia me dio fuerza para seguir creyendo. Isabela lloró mientras leía la carta, comprendiendo que su sufrimiento había servido para algo mayor. Esa noche, mientras arropaba a los niños, Sofía le preguntó algo que la hizo sonreír entre lágrimas.
Mami, ¿es verdad que éramos imposibles? Isabela los abrazó fuerte y susurró. No, mis amores. Ustedes eran milagros esperando el momento de llegar. A veces Dios nos sorprende de formas que ni la ciencia puede explicar. Besó sus frentes con ternura, sintiendo una ola de amor que casi la desbordó. Y mientras miraba las estrellas desde la ventana del cuarto, supo que a veces Dios escribe historias tan extraordinarias que ni la medicina más avanzada puede explicarlas. El útero que los médicos llamaron de piedra se convirtió en la tierra más fértil para el mayor de los milagros, demostrando que cuando lo imposible se encuentra con la fe, los milagros no solo ocurren, florecen por partida doble. Y cada noche, viendo a sus hijos dormir, Isabela renovaba su gratitud por el milagro que transformó su dolor en alegría multiplicada.